Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y dar like a este video. ¿Sabías que Oscar Denis confesó algo inesperado sobre su vida privada? Una revelación que está causando revuelo entre sus fans. En las últimas horas, el reconocido actor y cantante Oscar Denis ha sorprendido a todos con una confesión que nadie esperaba. Durante una conversación íntima con amigos cercanos, el artista turco expresó entre suspiros: cada noche extraño esa casa, cada rincón me recuerda momentos que jamás podré olvidar. Sus palabras, llenas de nostalgia y emoción, han encendido las redes sociales y han generado un sinfín de comentarios entre sus seguidores, especialmente entre sus admiradoras, quienes se han mostrado profundamente conmovidas. La noticia se difundió rápidamente en los medios de entretenimiento, y no tardaron en llegar las primeras reacciones de celebridades cercanas al artista. Una de ellas, una reconocida actriz que trabajó con Oscar en una popular telenovela, comentó: «Lo conozco bien y sé que cuando habla con el corazón, lo hace de verdad. Si dice que extraña ese lugar, es porque allí dejó parte de su alma». Estas declaraciones aumentaron aún más la expectativa sobre qué casa es la que Oscar tanto recuerda y cuál es la historia detrás de esa melancolía. Los periodistas de espectáculos comenzaron a especular si el actor se refería a la mansión donde vivió con su expareja y su hijo. Según fuentes cercanas, aquella residencia no solo era un espacio físico, sino un símbolo de una etapa llena de ilusiones y sueños compartidos. En palabras de un amigo íntimo, para Oscar, esa casa representa más que paredes y muebles. Representa el eco de las risas, los proyectos en común, las noches largas de conversaciones y también los silencios que dolieron. Lo que más llamó la atención fue que el propio Oscar, en un breve encuentro con la prensa, no negó lo dicho. Con una sonrisa tímida, respondió a las preguntas: «No puedo negar que hay lugares que marcan la vida de una persona. Esa casa, en particular, tiene un lugar especial en mi corazón. Y sí, cada noche la extraño». Sus declaraciones, cortas pero contundentes, fueron suficientes para que sus fans explotaran en comentarios y mensajes de apoyo. En las redes sociales, especialmente en Instagram, miles de seguidoras compartieron fotos antiguas del artista en aquella casa, recordando los momentos felices que Oscar solía publicar en el pasado. Comentarios como «Tu corazón es noble, Oscar, nunca cambies» o «Nosotras te apoyamos siempre», aunque el pasado duela, inundaron sus publicaciones más recientes. Pero lo más sorprendente fue cuando otra figura del espectáculo turco, un cantante muy cercano a Oscar, salió en su defensa: «No es debilidad reconocer lo que uno extraña. Al contrario, es un acto de valentía. Oscar es un hombre que siente profundamente, y eso lo hace auténtico». Estas palabras generaron aún más simpatía hacia el actor, reforzando su imagen de hombre sensible y honesto. Sin embargo, la confesión de Oscar no quedó solo en un recuerdo nostálgico. Los programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en psicología para analizar el trasfondo emocional de sus palabras. Una reconocida psicóloga turca señaló en una entrevista televisiva: «Cuando alguien habla de una casa de esa manera, no se refiere únicamente a un lugar físico. Está hablando de la representación simbólica de lo que vivió allí: seguridad, amor, pertenencia». Oscar, al confesar esto, está abriendo su corazón frente a miles de personas. Mientras tanto, los fans organizaron debates en foros y grupos de Facebook. Muchos coincidieron en que aquella residencia era la que compartió con su expareja y su hijo, lo que le daba aún más sentido a la confesión. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de la primera casa que el artista compró con su propio esfuerzo, una especie de santuario personal que siempre llevaría en el alma. La diversidad de opiniones solo aumentó la intriga. Los medios digitales aprovecharon la ola mediática para publicar artículos retrospectivos sobre la vida del cantante. Se recordaron sus primeros años en la música, su salto a la actuación y los momentos más icónicos de su carrera. Entre estos recuerdos, siempre se hacía presente la idea de hogar, de refugio, de ese espacio íntimo donde el artista se mostraba tal cual era.
Las fotografías antiguas que circulaban en la prensa confirmaban esa relación especial con ciertos lugares. En un reconocido programa de entrevistas, uno de los periodistas más influyentes del país lanzó la pregunta que todos querían escuchar: Oscar, si tanto extrañas esa casa, ¿considerarías volver a vivir allí algún día? El cantante, visiblemente emocionado, respondió: la vida es un viaje. A veces no se trata de volver físicamente, sino de conservar viva la esencia de lo que se sintió. Esa casa ya no es mía, pero siempre será parte de mí. Estas palabras fueron recibidas con una ovación del público presente y se viralizaron en cuestión de minutos. A raíz de estas declaraciones, las plataformas de streaming experimentaron un repunte en la reproducción de sus canciones más melancólicas. Temas que hablaban de amor perdido, de despedidas y de anhelos, comenzaron a ocupar nuevamente los primeros puestos en las listas de música turca. Parecía que la confesión había despertado en los fans un deseo de reconectarse con la parte más sentimental del artista. En paralelo, varias marcas de decoración y estilo de vida intentaron aprovechar el momento. No tardaron en lanzar campañas inspiradas en la Casa de los Recuerdos, presentando colecciones que buscaban reflejar la calidez, la nostalgia y la intimidad que evocaban las palabras de Oscar. Incluso algunos arquitectos y diseñadores se pronunciaron, afirmando que el fenómeno demostraba la importancia emocional que los espacios pueden tener en la vida de una persona. Mientras tanto, los periodistas seguían indagando sobre el paradero exacto de aquella residencia. Algunos reportajes llegaron a mostrar fotografías aéreas de posibles lugares, aunque la mayoría coincidía en que no se trataba tanto de una dirección concreta, sino de un símbolo de lo que representó en su vida. Oscar, consciente del revuelo, se limitaba a agradecer el cariño de sus seguidores sin dar mayores detalles. El fenómeno alcanzó tal magnitud que hasta en programas internacionales se mencionó la confesión del artista turco. Medios de habla hispana, especialmente en América Latina, donde sus telenovelas tienen gran éxito, dedicaron segmentos completos a analizar sus palabras. Muchos presentadores resaltaron que Oscar había demostrado ser un hombre sensible, capaz de exponer su vulnerabilidad, algo poco común en figuras de su nivel. Entre tanto revuelo, sus admiradores comenzaron a organizar encuentros virtuales en los que compartían recuerdos, fotografías y frases inspiradas en el artista. Se generó un movimiento en redes bajo el hashtag #La Casa de Oscar, donde miles de usuarios expresaban lo que para ellos significaba un hogar y cómo relacionaban sus propias experiencias con la confesión del cantante. Lo que en un inicio parecía una simple declaración nostálgica terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. La voz de Oscar Deniz, cargada de emoción y sinceridad, había traspasado fronteras, despertando no solo curiosidad, sino también empatía. Para muchos, dejó en claro que más allá de la fama y el éxito, los sentimientos humanos más profundos son los que nos conectan a todos. Queridas seguidoras, si esta historia les ha conmovido tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Dejarme su comentario sobre qué piensan de las palabras de Oscar Deniz y compartir este video para que más personas se unan a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.